resulta que la construcción está detenida y aparenta ser que no va a arrancar. Entonces, mientras tenemos tanta necesidad de construcción y reconstrucción, no hay movimiento en el pipeline más allá de recientemente una urbanización nueva. O sea, yo me acuerdo que aquí antes de Costco, en Río, ahí estaban las casas en 300,000 y ya van por 1,000,000 básicamente las mismas casas. Y yo no veo que alguien en el Estado, en la legislatura, esté planteando cómo vamos nosotros a meterle el turbo a que haya más unidad disponible para que haya precios razonables. Entonces yo no sé, ¿hay algo que podamos hacer? O sea, hay algo que podamos hacer. Este tema para mí es un tema de todos los días. Sí. Buenas tardes, Jay y Adolfo, y gracias por la invitación. Como te había mencionado la última vez que estuve aquí contigo, hace 20 años la industria construía unas 15,000 viviendas nuevas al año, de todos tipos de precios. El año pasado se construyeron apenas unas 750 unidades de vivienda nuevas, a todo renglón de precios. Si sacas las matemáticas, es un 5% de lo que se construía hace 20 años. Cuando tú operas cualquier industria o cualquier cosa a un 5% de su capacidad previa, es una crisis. Se fueron, creo que 20% de los médicos de Puerto Rico y se pasó un decreto tipo ley 60. Se reclutan los médicos de afuera, se tratan se ha hablado de hacerle un ajuste a cualquier deuda que tengan de la Escuela de Medicina para que se queden en Puerto Rico. O sea, se han tomado medidas porque había una emergencia de médicos. Lo mismo con los feminicidios, lo mismo con otras cosas. Pues en Puerto Rico hay una emergencia nacional de vivienda. Lo que pasa es que nadie lo ha mencionado. Y eso afecta a todo el mundo. Afecta a las personas mayores con égidas, afecta al muchacho que se acaba de graduar de universidad y se quiere mudar o casarse. Afecta. Okay, pero perdóname, no te quiero corregir. Tienes razón, o sea, las personas en el poder, pero nosotros hablamos de esto, yo te diría que por lo menos semanalmente 2 a 3 veces. O sea, correcto. Y traemos el tema y lo traemos como que, mira, estas son las alternativas, esto es lo que hacen en otros sitios del mundo, esto es lo que podemos... Y no ocurre nada. ¿Por qué tú crees que es? A veces pienso que es porque como la mayor parte de los votantes son gente mayor que son ya dueños de casas, pues quizás ellos no tienen una crisis, pero yo pienso que sí, porque ahora mismo para el downsize que tú puedes hacer, si tú, por ejemplo, ya se fueron los nenes. Pero Jay, siempre entonces te llegan los nietos. Siempre hay una crisis. O sea, la crisis de vivienda. Yo conozco gente que ya, como tú dices, la persona es un empty nester. O sea, que se fueron los hijos, y los hijos hicieron su vida, o se mudaron a Estados Unidos, pero ahora llegaron los nietos a vivir con los abuelos. Por darte un ejemplo. O la persona que no tienen dónde poner a sus padres mayores en una égida o un assisted living y todavía tienen que cuidar a sus padres, a veces en casas de 2 pisos y 2 plantas. O sea, esto afecta a todo el mundo. Ya son demasiados años en que hay demasiada poca vivienda. Siempre está el argumento, tuvimos la última vez el argumento filosófico de la vivienda en ruina y los estorbos públicos, pero eso va poco a poco. O sea, hay que tener una visión de país. Así como hizo Teodoro Moscoso con Operación Manos a la Obra, vamos a mover a Puerto Rico en una dirección, como lo mismo que se hizo cuando trajimos a Lufthansa, el país trajo a Lufthansa Technik o varias industrias. O sea, hay que tener un plan. O sea, no se puede hacer en un vacío de que... Porque todo el mundo está de acuerdo. Yo he tenido otras entrevistas, inclusive con personas que tienen una visión completamente opuesta a mí, al redesarrollo o al desarrollo de vivienda. Personas de otros think tanks y de la Universidad de Puerto Rico. Todo el mundo quiere más vivienda digna a precios asequibles. Hasta Eliezer, los ambientalistas, todo el mundo lo quiere porque todo el mundo vive en una casa. Hasta los presos viven en una residencia. Los dormitorios estudiantiles son residencias. O sea, hay que tener una visión macro. Y lamentablemente nos hemos perdido en la peleita boba y en lo pequeño. O sea, aquí hay que construir vivienda para meter a nuestra gente joven para que no se nos vayan a Estados Unidos. Aquí hay que tener vivienda para la población adulta que tú estás mencionando, pero hay que tener un plan. ¿Y cuál es la solución o cuáles son las soluciones? Porque yo veo esta conversación y siento que es como otro foro más, otra cumbre más, otro comité más.
Que de hecho no lo han nombrado este comité. Jay, el problema es que en Puerto Rico queremos lo perfecto. Queremos que la casa tenga placas solares, tenga ventanas Miami-Dade Certified, que la casa hable, que pague muchos arbitrios para los alcaldes, que pague mucha patente, que pague mucho extramuro para hacer el trabajo a Luma, que no tiene el dinero, mucho extramuro para hacer el trabajo a Acueducto, hacerle toda la tirada a compañías billonarias como Claro, Liberty. Hay que hacerle la tirada de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, una casa de interés social. Hay que gastarse $3,000 o $5,000 para tirarle el cable y el teléfono a Liberty y a compañías billonarias, y eso va en el precio. O sea, tú tienes una vivienda de interés social subsidiándole el negocio a estas compañías multinacionales gigantescas. Liberty, de paso, es la dueña de Fórmula 1. Claro, es la compañía de Carlos Slim. T-Mobile, son compañías gigantescas. O sea, y entonces esa casita de interés social, la que estamos hablando de que los $300,000, de $3,000 a $5,000, es el cableado del cable, que ahora la gente puede tener un Fire Stick, o el cableado de la línea fija de teléfono que ya nadie tiene. Y hay que hacer no solamente el de uno, hay que hacer el de la competencia también. Para darte un ejemplo, pero aquí todo el mundo quiere lo perfecto. Y lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Y en Puerto Rico lo que necesitamos son cosas buenas, casas dignas, casas a código, pero no la casa perfecta, que tenga planta, que tenga placa, que tenga suavizador de agua. O sea, es imposible. O sea, los precios no lo permiten. Bueno, yo vi, y eso ocurrió cuando la época de Biden, que aquí se planteó hacer cosas que simplemente no eran posibles, o la casa iba a costar $700,000. Así que simplemente pues no se hacía nada. Y es lo que está pasando en California y esto, pero todos los estados está pasando esto. Ahora, el nivel de crisis de nosotros agudiza porque sabemos que mi problema principal es, el año pasado murieron 35,000 personas. Esas 35,000 personas vivían en algún lugar. Probablemente esas 35,000, pongámosle que 20,000 o 18,000 vivían en una casa que ahora está vacía. De esas 18,000, supongamos que los herederos, en 10,000 de ellas, son 10,000 casas al año que se añaden al inventario de propiedades subutilizadas, abandonadas, donde no pasa nada. Entonces, yo no veo premura alguna en resolver ese problema, porque en 5 años, cuando van a morir, porque la proyección es que va a aumentar a 50,000 muertos, pues entonces vamos a tener 20,000 casas al año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo veo esa conversación, pues mira, por ejemplo, la usucapión bajarla a 5 años, en vez de 30, como era antes, porque yo entiendo que en la época de los españoles y las manos muertas, pues a 30 años tenía sentido. Pero hoy día, la cantidad de propiedades que hay hoy día, subutilizadas, por ejemplo, en la zona de Atorrey, que es probablemente la zona que tuvo un impacto en un momento donde había 100,000 empleos más en los bancos que ya no existen. ¿Por qué tenemos la urbanización que tenemos? No es el nombre, se llama allí, donde está la Eleanor Roosevelt y eso. Una urbanización brutal de casas, una para la otra, donde pasas 3 casas, una vacía, 3 casas más, una vacía. No hay forma de que tú expropies esas 3 casas que están ocupadas, 2 vacías, 3 ocupadas, 2 vacías. Pues habrá que hacer algo, un asunto de agrupar y mudar personas. Y eso hay que hacerlo. Y es inevitable y es difícil. Pero ¿qué país se sostiene con la realidad que tenemos hoy día? Pero, de nuevo, eso es un problema secundario. El problema principal es que había una industria que construía 15,000 unidades al año y ahora construye 750 unidades al año nuevas. Las unidades existentes de urbanizaciones viejas tienen una vida útil de X años, Jay. O sea, que están a códigos de hace 40, 50 años. O sea, el primer condominio en Puerto Rico, que fue en el condado al lado del Parque del Indio, fue hace 60 años. O sea, entonces, ¿cuánta varilla tenía en esa época? Tienen un parking. O sea, casi todos los edificios viejos del condado, Miramar, Isla Verde, tienen un estacionamiento. Cuando ahora los requisitos son casi 3 estacionamientos por apartamento. Más impedidos, más el cartero, más el de Amazon. O sea, pero es que está lo grande, que es desarrollar en gran escala, y está lo chiquito. Una de las cosas que tú dices es que si están cayendo 10,000 unidades de vivienda al año porque la gente se muere, pues hay que enmendar la ley de herencia. Tú vas y dices, si los herederos están en Estados Unidos y no aparecen y no pagan y esto, el Estado se queda con la casa a los 3 a 5 años. Pero es que no puede ser 3 a 5 años porque la casa no vale nada. Hay que hacerlo a los 2 años. Bueno, pues se pone a los 2 años. Pero mira, en España le han dado cabeza a esto más que nosotros. Los ocupa. Olvídate del uso capión. En España es que tú ves una casa que está vacía, tumba la cerradura, te metes y ya tú eres el ocupante legal. En Cataluña, eso, no hay quien te saque.
con los ocupas con K. O sea, es una política pública del gobierno de Pedro Sánchez ahora mismo. Es pro-ocupa. Tú tienes una casa, un second home, vamos a suponer que tú tienes un apartamentito en Río Grande o en Loíza y tú estás aquí en Isla Verde y por 2 semanas consecutivas no fuiste porque tuviste una situación y se te mete un ocupa, porque he visto personas aquí abogando por eso. No hay quien lo saque y tú tienes que pagar la hipoteca y tú tienes que pagar las utilidades. Tú no le puedes ni cortar el agua y la luz. Yo tengo entendido, ¿sabes? Lo que yo he visto aquí en Puerto Rico, que hay algunas personas que han propuesto esto, es si la casa lleva más de un año abandonada, que son los famosos, que sería una alternativa, que lo que no estoy de acuerdo tampoco, porque la solución no es el lawlessness, pero tampoco puede ser el dejar la propiedad ahí ociosa y que no pase nada. Pero pasan cosas. Mira, vino el huracán María y destrozó la isla. Y muchas personas están reclamándole al seguro, que los seguros no quisieron pagar muchos de ellos. El ajustador se tarda. O sea, no es que la casa está abandonada. La casa está en proceso pero la gente necesita el dinero. Y estuvimos 6 meses sin electricidad. Y la gente diligentemente se acogió a un plan de pago con el banco, que estuvo y hubo que pagarlo. Pero ahorita es que hay 500,000 de esas ya. O sea, hay 500,000 casas y propiedades comerciales y residenciales y gubernamentales e industriales que están sueltas por ahí, y que ahora mismo no están haciendo nada con ellas. Las escuelas las cerramos. Pero mira, yo desde el punto de vista mío como constructor y desarrollador y empresario, yo puedo aportar vivienda nueva y puedo remodelar vivienda existente y ponerla pero a gran escala. Pero el problema de la vivienda en Puerto Rico no se va a solventar de estorbos públicos y de una en una. De acuerdo. La burocracia es salvaje. De acuerdo. El crimen, que es el que tienen en Nueva York, el Estado tiene un gravamen, o sea, por ejemplo, en Long Island, no pagaste tu ¿cómo se llama? El property taxes, que son altísimos en Estados Unidos. Ellos van primero con su gravamen, van adelante del banco. Sí. Ok, ellos van adelante del banco. Pueden ejecutarte en 6 meses. Ok, bueno, y entonces ellos cogen, le meten un gravamen a la casa y la liquidan. O sea, pues aquel crimen que tiene el bate, la bola, el guante y las llaves del parque de pelota, solamente cuando se traspasa la propiedad y las deudas del crimen vencen a los 5 años. Esto no es como el crimen de apropiación ilegal que no prescribe. Las deudas del crimen a los 5 años están limpias. Y si tú tienes una casa con 20 años que no ha pagado para atrás, pues tiene que estar los mecanismos del Estado. Tu punto es que tiene que haber una solución en masa, masiva. No puede ser... Todo el elemento del Estado tiene que estar mirando en la misma dirección. Ahora mismo la industria de la construcción tiene de 10 elementos, hay 5 mirando para más desarrollo, bajar los precios, hacerlo más asequible, y tú tienes otros 5 elementos del Estado mirando en la otra dirección de cómo aumentamos, no a propósito, pero cómo los precios, o sea, te voy a dar un ejemplo. Los aranceles de Trump tienen en una isla como Puerto Rico que no se produce nada. Cuando hablo de acero, de minería, de llaves, de terrazo, de mármol, de ebanistería, tal vez como en República Dominicana, pues todo lo que viene aquí viene con aranceles. Y esos aranceles a veces es más que el costo del material. Yo traje unas puertas de Brasil, Trump se peleó con Lula, metió un arancel del 50% al aluminio, y aunque yo cogía al pobre productor de puertas en Brasil y le bajé el precio, yo pagué 121% en aranceles. O sea, es el 100% de Trump, 10% de base y el 11.5% de Puerto Rico, más los cargos de transporte. El otro, que vamos a medida que vamos a tratar de mejorar los permisos. Fantástico. Pero los permisos cuestan más que nunca ahora. Los permisos tienen un costo. Antes los permisos tenían un costo nominal. Hay que pagar sellos del Colegio de Arquitectos, el sello del Colegio de Ingenieros, hay que pagar los aranceles de OCPE, hay que pagar los aranceles de los municipios. Son miles y miles de dólares, sin contar que los arbitrios están hasta el 10%, Jay, en algunos municipios. O sea, que los alcaldes... El arbitrio de construcción lo subieron al 10%. Al 10% en muchos municipios. Ya, salvaje. En el municipio de Guaynabo, donde estamos, si el proyecto excede $50 millones, se denomina un megaproyecto y se paga 7.5%. O sea que en vez de estar economías de escala, el tuyo es un megaproyecto. Te castigo por construir más. Te castigo por construir más o mejor o más grande con fondos federales. O sea que, ¿qué más te puedo decir? No tenemos empleados. Que hay en Estados Unidos, en otros estados, hay muchos empleados. En Nueva York, los constructores son como los empleados de construcción son casi todos de México y Sudamérica. A veces son ilegales, pero están unionados. Y la unión los protege.
y los defienden. Aquí en Puerto Rico nosotros no tenemos empleados, al igual que no hay empleados de construcción, no hay empleados para la agricultura. Yo sé que el concierto de Bad Bunny estuvo brutal. Mi papá nació en un central azucarero, pero poner caña de azúcar allí es una cuestión romántica porque en Puerto Rico no se ha cortado caña en más de 50 años. O sea, a nivel industrial. Y ese mismo problema lo tiene la industria de la agricultura, pero en la construcción nosotros tenemos otras cosas que han ayudado. Pues mira, ahora tenemos un proceso de permiso que están tratando de moverlo. La gobernadora ayer habló en el almuerzo de toma de posesión de la Asociación de Constructores de Hogares de todos los reglamentos que van a derogar, de todos los reglamentos que Trump está derogando ambiental para hacer supuestamente la construcción más fácil. Pero tenemos dos direcciones, Jay, en que queremos abaratar costos, pero las cosas que estamos haciendo, en verdad, son... Otro ejemplo, y te voy a decir esto, es de política pública, es que queremos construir en más cascos urbanos y queremos no construir en campos verdes, ¿ok? Pero toda la política pública de Puerto Rico está hecha para construir casas, no apartamentos. ¿Por qué? Porque el crimen se determina por el costo de construcción, no por el costo de la vivienda. Y construir un condominio de 20 pisos es mucho más caro que construir 20, 40 casas de un piso. Y así sucesivamente. Tenemos que cogerlo en el macro. No se resuelve por pedacitos. O sea, no se resuelve que... O sea, tu punto es que la solución requiere que se haga... Un plan de país. Sí. O sea, un plan de país. Y tú puedes abarcar muchas cosas. Tú puedes abarcar dentro... Ahí el plan de uso de terreno. Mira, estos lugares... Pero te voy a decir un ejemplo. De acuerdo, sí, a través del plan de uso de terreno. Pero todo un ejemplo de esta conversación, yo la tuve esos otros días. Estaba en una charla con el... Si dejes contestar en confianza. Estaba en una conversación sobre el libro de Luis Raúl Torres. Y salen personas a quienes respeto. Y plantean que la diferencia entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, que la Autoridad de Energía Eléctrica, si alguien se mudaba al Cerro Punta de Jayuya, pues iba, y aunque le costara $50,000 llevarle la luz a esa persona que nunca iba a poder repagar, había que llevárselo porque eso es un servicio esencial. Y pues yo dije, y eso así fue como quebramos el país. Porque nos sale mucho mejor, por ejemplo, y esto es algo duro de decir, pero hasta Eliezer Molina lo ha dicho. ¿Hemos gastado cuántos millones para sacar o para tratar de evitar la erosión costera en Loíza? ¿No sería mejor coger esos millones y construirle en un lugar apropiado a esas personas una vivienda donde puedan realmente vivir y donde no estén cada 5 años teniendo que mudarse otra vez porque cada 5 años la erosión costera va a continuar? O sea, entonces el país no puede vivir de espaldas a su realidad porque nosotros construimos un montón y llevamos la luz al campo con fondos de rural, fondos federales. Pero los fondos no eran para mantenimiento, eran para construcción. Y una vez se acabó el fondo de construcción, pues ahora ¿tienes los fondos de mantenimiento? No. Bueno, pues la realidad es que... O sea, en Estados Unidos toma esa decisión. Yo te voy a llevar la luz hasta aquí. Y de ahí en adelante, it's on you. Tú te voy a llevar la policía hasta aquí. ¿Tú quieres vivir por allá? No, te toca a ti mantenerla. ¿Tú quieres agua? Te toca a ti hacer el incaso. Nosotros creemos que los fondos gubernamentales son ilimitados. Y que no hay que cumplir... Y si algo yo sé de HUD... ha sido que si hay una entidad gubernamental que es burocrática, es el Departamento de la Vivienda Federal, que te exige una cantidad de cosas y pasos administrativos que honestamente, bueno, por eso contratamos a la gente que supuestamente son los papagüos para la matica, de los permisologías, y que está la segunda en mando de HUD de Estados Unidos, vino aquí a Puerto Rico a dirigir cómo íbamos a usar esos fondos. La segunda de toda la nación. Y ahí está. By the way, cuando Trump era la segunda en mando. Patenaude o Patenaude. Sí, Patty Patenaude se llamaba ella. Estoy de acuerdo. Me encanta el ejemplo que tú traes de la electricidad porque el ejemplo del sanitario es peor todavía. En Puerto Rico hay 700,000 pozos sépticos y 700,000 personas conectadas al sistema de alcantarillado. O sea que la mitad del país vive, como tú dices, lejos, le llevaron la electricidad, pero tiene un pozo séptico. Y eso lo que ha hecho es que nuestros cuerpos de agua, desde el principio, estén contaminados, porque son pozos sépticos a veces mal hechos, están viejos, no se mantienen. Esto no es como la película Meet the Parents, que uno ve el camión vaciándole el pozo séptico a la casa de Robert De Niro antes de la boda. Aquí ese servicio no existe. Y son cosas que uno tiene que ver. Donde, al igual que el plan de uso de terrenos dice dónde uno puede construir, es donde no se puede construir.
Y tratar de tener un Puerto Rico mejor planificado, porque si a la red eléctrica vamos a poner todo como estaba antes, al 2017, no nos estamos haciendo un favor, como tú dices, estamos repitiendo el mismo error una, otra y otra vez. Héctor O'Neill trató, y Adolfo debe saber mejor esto, hace muchos años, trasladar a las personas de comunidades tipo Juan Domingo, y él expropió un área gigantesca en Amelia, vecino a Cataño, sí. Pero en Guaynabo hizo una rotonda grandísima, hay un Walgreens en la esquina, y estaba construyendo casas a través de unos moldes de Cemex, si no recuerdo, sí. para estas personas, y eso pues, no sé. Y hubo que levantar el terreno, porque ayer se inundaba, y hubo que levantar el terreno, que eso se llama Waterfront. No me acuerdo ahora exactamente, pero sí eso era... Es construir... Y hubo varios, hay proyectos, sí. Y hay 3 proyectos que se crearon. Sí, pero volviendo a tu punto, Jay, una de las cosas que es increíble es a la velocidad que pasó esto, porque usualmente la inflación va poco a poco y el petróleo va subiendo, el oro va subiendo, pero esto de la vivienda es casi como Bitcoin. Cuando Bitcoin hicieron una conferencia gigante en Puerto Rico en marzo del 2018, la más grande del mundo de Bitcoin. Y de blockchain. Y Bitcoin en esa época estaba a $6,000. ¿Okay? Llegó a subir hasta $130,000. Ahora están $66,000. Pero, José, pues, como yo te mencioné a ti, yo tan recientemente como el 2018, yo estaba haciendo casa a $50 el pie. A $50 el pie es imposible, Jay, es imposible. Estamos en unos niveles de inflación. Y parte de lo que tú mencionaste ahorita, y es muy cierto, es que ¿por qué se construyen casas caras? Esa misma yarda de hormigón que se vierte en Dorado Beach o en Bahía cuesta lo mismo que es una yarda de hormigón para una vivienda de interés social. O sea, el hormigón se calcula por yarda tirada. Y la cantidad de varillas es la misma para una casa de lujo que es para una casa de interés social. O sea, proporcionalmente. ¿Seguro? O sea, que si a mí tirar una yarda de hormigón me cuesta $850 el pie, la yarda, para una casa de interés social, para venderla en $300,000, pero esos mismos $850 la yarda, hago una casa de $1 millón o de $2 millones. Ahí es que está la única manera de hacer que los números funcionen. Lo mismo, si yo tengo que mover 100,000 metros de terreno para sembrarle arriba o ponerle, no quiero usar la palabra sembrar porque sí, es como decía Sila que Puerto Rico estaba triste porque estaba sembrado de cemento. Bueno, desde Sila para acá no se han construido casas. O sea, yo creo que si tú coges casi todos los años desde el 2008 para acá, es menos de un año del 2004 o del 2003. Sí. De hecho, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que edificios que empezaron como edificios de gente de mucho dinero terminaron siendo de interés social. Porque colapsó la vivienda y la construcción. En Metrópolis, en Atorrey, eran apartamentos de lujo al lado de la Politécnica, en la avenida Ponce de León, si no me equivoco, y terminaron siendo proyectos Light-Tech, que se pagan $200, $300 de alquiler en aquella época. Pero son muchas cosas, Adolfo. Una de ellas es la ley de propiedad horizontal. Para darte un ejemplo, hablando de Atorrey, está la torre de Aqua Blue, que son 2 torres. Y nada más se hizo una torre. Y la razón que nada más se hizo una torre y no llegó un inversionista, y Aquablue lo compró un inversionista puertorriqueño y lo revendió todo. Todos los apartamentos lo compró el Banco Bilbao Vizcaya. La segunda torre es inconstruible porque según la ley de propiedad horizontal de Puerto Rico, lo que no está construido, una vez se establece el régimen de propiedad horizontal, paga mantenimiento todos los meses. O sea, esos apartamentos imaginarios de la segunda torre de Aquablue, de 20 pisos o 22 pisos, todos los meses están en arrears, o sea, están en que deben. Entonces, hay una demanda entablada entre los residentes de Aquablue de la Torre 1 contra el desarrollador sucesor, se llama en la ley de propiedad horizontal de Gododoro. Entonces, vamos a tener ese hoyo que ya tiene parking. Hay como 400 parking extras para esa torre. Los cimientos están, los primeros 4 pisos están. Y entonces uno hubiera dicho, mira, lo hubieran hecho en Florida, lo hubieran hecho en New York, termina la segunda torre. Y le conviene a todo el mundo porque hay más dinero para pago de mantenimiento. La torre no se ve sin acabar. Se acaban los litigios. Pero hay mucha propiedad en Puerto Rico que yo dije, eso fue cuando yo era presidente de los constructores de hogares, que fue en el caos del 2011 al 2013, que estamos en un limbo jurídico
y se trajo muchas veces antes del huracán. El huracán fue lo que cambió todo para peor en un caso del costo de vivienda. Porque cuando tú tienes un movimiento de tierra a $1 el litro de diésel y de repente están pagando 10, 11, 12 dólares el litro de diésel para las plantas eléctricas para los 6 meses que estás sin electricidad. Pero en Puerto Rico tiene que tener un marco regulatorio, ley de herencia, plan de uso de terreno, power of taking. Pregunta, ¿y eso es algo que está en el pipeline? Todo esto ha sonado, estamos con Alex Brito, todo esto ha sonado como que no hay solución. Ayer en el periódico sale la nueva presidenta de los constructores diciendo trabajará para abaratar los costos de vivienda. Retomará el cabildeo. Por las nubes los arbitrios. Experiencia diversificada. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que en Puerto Rico preferimos morir antes de ceder. Y parece en todo, Jay. Sí, hasta la situación del gobierno que mencionabas antes. Nadie aquí retrocede una pulgada y nadie da un poquito, ni nadie negocia, o sea, ni nadie tranza. Es como... Ok, pero tú estuviste en esa posición de ser... ¿Puede hacer algo de verdad la nueva presidenta más allá de decir que va a intentarlo? Porque... Bueno, primero hay que seguir intentándolo todo el tiempo. Y el que calla otorga. Y hay que tener algunas ideas nuevas de cómo poder abaratar los costos y de hacer vivienda asequible. No, el pueblo espera mucho de sus empresarios y de sus políticos. Sí, hay cosas que se pueden hacer, pero hay que, de nuevo, tenemos que estar sentados. Y sé que la semana pasada estabas mencionando de que estaban haciendo una reforma de la OCPE y de todo el sistema de permisos, y era una cosa interagencial, pero no había nadie de la Asociación de Constructores de Hogares, ni de los contratistas generales, ni de la Cámara de Comercio. Entonces, eso es estar nosotros mismos sentados hablando de la misma cosa. Hay que traer a las personas que tienen interés y que pueden aportar ideas. Pero, oye, Alex, ahora que tú traes el asunto de los... Yo he tenido... Primero, pienso que dentro de los permisos, el permiso de uso para mí es un absurdo. Porque si te permito construir, después que me permites construir, me permites que lo uses. O sea, para mí no tiene sentido práctico el permiso de uso, que eso también me imagino que encarece el asunto. Pero cuando tú me hablas a mí del tema de la permisología, aquí todos los gobiernos, cuatrenio tras cuatrenio, dicen y hacen que van a enmendar la ley de OCPE. Cuando dicen y hacen la ley de OCPE, ¿qué pasa? Que no sucede absolutamente nada en términos de lo que será agilización de los permisos, porque yo veo que todavía seguimos arrastrando los pies desde ARPE, y que uno estaba a merced de un ingeniero allí que te aprobara o no te aprobara nada y que vivía toda la vida allí. Ahora estamos también básicamente a ver si después de 60 reformas que han habido. Bueno, o sea, ahora con los municipios también decidiendo. En el caso de nuestra empresa, el problema principal no es el de costos. O sea, es un problema, pero nuestro problema principal es permisos. Y que los permisos salgan rápido. O sea, habrán otras personas que tienen los permisos, pero no tienen tal vez el presupuesto para hacer el proyecto porque son proyectos de interés social, o son proyectos que están en un segmento de mercado. Nosotros, a Dios gracias, que estamos en Guaynabo y nuestras empresas adquirieron terrenos hace muchos años a precios bien asequibles. O sea, nuestra base es bajita. En vez de comprar un terreno pues en el condado ahora a $5,000 el metro para hacer un edificio. O sea, que nosotros, esa es una ventaja que tenemos. Pero donde el escollo principal para nosotros, los permisos. Y en las recomendaciones que he tratado de hacerle al secretario es que por más computadoras que tengas, por más tecnología que tengas, por más edificio de cristal que tengas, hay una persona del otro lado de esa computadora que tiene que tener la intención o tiene que tener el expertise para poder dar el permiso. Y aquí lamentablemente desde SILA se criminalizaron los permisos. Y el default setting de ese printer, o sea, de esa persona, es cómo no dar el permiso. Y aquí la gente hace malabares para no dar el permiso. Si tú tienes 99 cosas bien y una que no se sabe, no mal, no te dan el permiso. Y es la disposición y es el plan del gobierno. Todo el mundo sabe que durante la política de Donald Trump pues, es anti-inmigrante, es anti-environment. Entonces tú votas o no votas por él.
Y en la de Biden, pues es más inclusiva o más fondos federales. Y uno sabe la plataforma. Pero aquí, consistentemente, a través de todas las esferas políticas, desde el 2000, te podría decir, los permisos, hasta el nombre de los permisos. Jay, ¿tú sabes cómo se llama un permiso en Puerto Rico? Una carta de no objeción. Es lo que se llama. Le han quitado hasta el nombre de permiso. Se llama una carta de no objeción. Por ende, Luma no tiene objeción. Acueducto no tiene objeción. La Junta de Reglas no te dan un permiso explícito que te dice, te damos el permiso para construir. No, son cartas de no objeciones. Entonces tú coges tus 50 cartas de no objeciones del Instituto de Cultura, de Agricultura, de todo el mundo, y con eso vas y sacas un permiso de construcción condicionado. Okay, el permiso tiene como un párrafo y las condiciones tienen a veces 40 párrafos. O sea, es increíble. Después que tú cumples con las condiciones, porque el Estado pone a todo el mundo a hacerle el trabajo, es como si tú quieres sacar una pistola, Jay, tú tienes que ir a sacar el certificado de buena conducta en la policía. Pero que te lo está pidiendo es la policía en sí. Es increíble. O sea, y aquí es lo mismo. Es como la foto que te hacen tirar en el DITOP para después usar una foto allí ellos. O sea, la redundancia es brutal. Entonces te ponen ese permiso condicionado a un montón de condiciones, a pagar el fondo del seguro del Estado y a pagar los arbitrios. Ok, todo lo que estoy escuchando suena a que no hay una solución. Pues es que me está sonando a que hay tanta gente que tiene la mano metida de alguna forma o tanta gente que gana si nada cambia, pero no ganan nada porque la práctica va a dejarse de construir. Pero Jay, hay una solución y la solución, y yo no soy... Pero requiere voluntad. Y por hay que tener la voluntad y muchas cosas, hay cosas que son arreglables. Y la voluntad, una de las cosas, por ejemplo, es que cuando era ARPE, yo me podía montar en el auto y manejar a ARPE en Minillas o en Santurce y sentarme con el director de ARPE que tenía unas dudas y explicarle el proyecto al director o al subdirector o a los técnicos y explicarle el proyecto. ¿Qué duda usted tiene? Mira, tengo una duda porque aquí hay una colindancia o aquí hay un vecino o aquí hay demasiado tráfico. Y uno podía explicarle en persona o inclusive hacer una cita a que esa persona y su personal fuesen al proyecto y vieran, es que yo pensaba que era de esta manera, pero en verdad era de esta otra manera. Al tú hacer el Single Business Portal, es anónimo. Es como si la gente, esta palabra que tú usabas mucho, te troleaban. Pues a mí me trolean los permisos, porque anónimamente, y nadie sabe de dónde Nadie se responsabiliza. Nadie se responsabiliza. Lo que viene para atrás, no. ¿Cómo se llama? Carretera. Necesita un estudio de tránsito de eso. Eso tarda 6 meses. Y cuando tienes el estudio de tránsito, entonces te piden el estudio de ruido. Pero pídemelo los dos a la misma vez. O sea, te van matando por pequeños paper cuts. Exacto. Pero cuando uno se desespera, uno dice, yo no soy trompista ni maga, pero me impresiona cómo con la brocha gruesa a veces Trump ha podido implementar ciertas cosas de política pública o de política nacional. Mira, esta cosa, se acabó esta burocracia, ya se acabó. Y esta otra cosa, en Puerto Rico necesitamos actuar con la brocha gruesa. Y eso, la brocha gruesa, es que tú no puedes contentar a todo el mundo todo el tiempo, Jay, que es lo que hacen aquí los políticos. Aquí los políticos quieren estar bien con el sector religioso, con el sector progresista, quieren estar bien con los ambientalistas, con los desarrolladores. O sea, todos los días no hay política pública. La política pública de Puerto Rico es contentar a todo el mundo. Contentar a todo el mundo. ¿Verdad? Pero ok, se supone que con el plan de uso de terreno se hubiera resuelto eso. Se suponía que creamos un plan de uso de terrenos para decir, aquí vas a construir casas, aquí vas a construir industria, aquí vas a construir comercio. Esa era la teoría detrás de eso. Tampoco funcionó. El plan de uso de terrenos, el último, lo que hizo fue, al contrario de contentar a todo el mundo, fue molestar a todo el mundo. Porque los desarrolladores dicen que es un taking del Estado, metiéndole la mano en los bolsillos y quitándole propiedades y zonificaciones. Los ambientalistas están molestos porque dicen que la zona marítimo terrestre no se ha definido
Todo el mundo, el Carso, que hay en el Carso, arriba del Carso hay 400,000 pozos sépticos. O sea, que eso del acuífero, que el agua sale Evian y fría y limpiecita, eso es una falacia. O sea, pero aquí lo que hay que hacer es decisiones difíciles. Y las decisiones difíciles alguien las tiene que tomar por el bien del país. Tú no puedes seguir posponiendo decisiones importantes a la próxima administración, al próximo administración. O sea, ¿vamos a hacer esto o no lo vamos a hacer? O sea, es un tema importante. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos con las leyes de pistolas, de los gun laws. Hay estas matanzas y todo es thoughts and prayers. Pero todo está afincado en que el derecho de la segunda enmienda sobrepasa las vidas de estas personas o la seguridad de estas personas. O sea, pues en Puerto Rico lo que tenemos que ver es que yo creo que la vivienda, que no está en la Constitución de Puerto Rico, creo que la salud está, tú me dirás, Jay, tú sabes más que yo de esto, debería ser un derecho de una persona a tener derecho a una vivienda digna y asequible. Y el problema es que nuestro problema principal es demográfico. La demografía de Puerto Rico, todos los otros problemas que tenemos se resolverían o por lo menos no se agravarían si la demografía no es la que es. Demográficamente hablando, todos los otros problemas se van a exacerbar. Porque vamos a tener un envejecimiento de personas sin sustitución, pero además de eso sin que haya quien cuide, sin que haya quien produzca. Todos los problemas que conlleva el problema demográfico son tan y tan grandes que obviamente nosotros no tenemos ni idea de lo que eso implica, porque simplemente pues vamos a tener a los baby boomers retirándose, que le quedan 5 años a la última parte de los baby boomers para retirarse, y entonces los que estaban en la primera parte de esos baby boomers muriendo, dejando propiedad vacía, buscando ayuda. Es una crisis humanitaria si no hay un país repensado. Correcto. En los próximos 5 o 10 años. Una crisis humanitaria, no estoy exagerando. Pero fíjate, en la construcción no es tan malo, porque en la construcción... el problema es que la demografía, para tú evitar que ocurra, tiene que haber construcción, porque tiene que la gente poder para que te quedes. De hecho, el factor principal para que alguien se quede aquí es cuando compró casa. Ese es el factor principal. Es lo que lo ancla al país. Esa hipoteca. Y no en Puerto Rico. Esto, por ejemplo, el libro de J.D. Vance habla de que precisamente una de las cosas que más él habló es que gran parte del problema de las Apalaches era que la gente compraba casas. Y cuando tú comprabas casas no tenías cómo mudarte, te tenías que quedar. Y eso provocaba todos los otros, ¿verdad? Los problemas que había en la sociedad, etcétera. Y por eso ahí en Estados Unidos está esta filosofía de que mucha gente renta porque hay mucha movilidad, etcétera, versus comprar. En Puerto Rico nosotros compramos la casa porque es nuestra primera inversión y por diversas otras razones. Yo honestamente no me imagino un país, el país de Puerto Rico en 10 años con el nivel de 50,000 muertes anuales y sin resolverse el problema de la vivienda. O sea, no me puedo ni imaginar el país que vamos a tener. Estamos hablando de a 50,000 personas, ponle que 15,000 casas al año, más las que ya tenemos, más el deterioro de las otras, más entonces la emigración de los que quede. O sea, es demografía, no tiene nada que ver ya con asuntos de gusto, de ganas, de deseo, de estatus. Tiene que ver con asuntos naturalmente. La demografía naturalmente hace que cosas ocurran, porque la gente se muere. Pues se murió. Y la demografía te envejece. Pues sí, la gente envejeció. Y la demografía deja de haber una producción natural, deja de haber un consumo natural, por tanto hay menos recaudos del IVU, hay menos recaudos menos pago para la deuda de Hacienda, menos pago para la deuda de GOs. Para las pensiones. Para las pensiones. Los jóvenes son los que pagan las pensiones de las personas mayores. Todo eso es demografía pura. Si la gente no se queda en Puerto Rico, pues eso implica que no va a haber dinero para los viejitos, no va a haber dinero para los pensionados, no va a haber dinero para los alcaldes, porque simplemente no hay consumo, porque la gente mayor no consume o lo que consume está exento. Así que como único tú resuelves ese problema, el primer paso es resolver el problema de la vivienda. Está bien. Entonces, una de las maneras de resolver el problema de la vivienda es permitir que se haga más fácilmente. ¿Ok? Que si el terreno no está cerca de un cuerpo de agua, no está cerca de un área de desplome, no está cerca del mar, pues que los permisos salgan expeditos. La otra cosa es, vamos a bajarle la carga contributiva a esas casas. Pinci Rivera, que ayer comenzó como presidente de la Asociación de Constructores de Hogares, dice, y lo dice muy correctamente, entre un 30 y un 40% del costo de una casa es el Estado. En diferentes maneras, aranceles, arbitrios, patentes, extramuros, notaría, CRIM,
Y así sucesivamente. Eso ahí del saque. ¿Ok? Con todo y con fondos federales, Adolfo, nosotros estamos, con el favor de Dios, terminando un proyecto de 200 apartamentos, una égida de 200 apartamentos en el corazón, en el casco de Guaynabo, para adultos de bien bajos ingresos. Tienen que ganar menos de $1,300. Ese es otro que se puede cambiar de un plumazo. Óyete esto, Jay, porque esto es una de las cosas que me mortificó de este programa. Tú haces un edificio a un costo de $500,000 el apartamento, porque viene, como tú dijiste, con la ventana Miami-Dade, viene con paneles, viene con la planta, viene con todos los goodies. Y el recipiente de ese apartamento no puede ganar más de $1,365 al mes. Si es un matrimonio, Jay, no pueden ganar más de $1,600. O sea, que le estás metiendo la penalidad del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo unos apartamentos de 808 pies cuadrados preciosos en el corazón de Guaynabo, al frente de las Ramblas, en mejor localización imposible, al lado de Walgreens, de Pueblo, del Mets Pavilion, del Tablado, del Guaynabo Medical Mall. Ubicación, tiene un supermercado justo al frente de nuevo, Co-op, sí, cruzando la calle. Tiene Selecto, o sea, tiene el trolley de Guaynabo que le pasa por adelante. Y yo estaba bien entusiasmado cuando estaba procurando este proyecto, porque yo dije, mira, aquí 400 personas, 2 por apartamento, y se puede hacer un sentido de comunidad. Tiene gimnasio, Jay, tiene áreas de recreación, áreas para darles destrezas a las personas mayores. Y cuando yo vengo a ver, el límite de ingresos, o los famosos income limits, son tan paupérrimos que lo que van a vivir allí, y en su mayoría son mujeres. El 75% son mujeres. Para decirte, para 200 apartamentos, nosotros tenemos más de 2,000 solicitudes. Hoy. Y están entrando a razón de 500 al mes. O sea que la demanda... Porque no estábamos anunciando el proyecto. Porque, de nuevo, sí, hablando de burocracia federal, los documentos solamente pueden empezar 120 días antes. Tú nada más puedes empezar a entrevistar a los potenciales residentes 120 días antes de la fecha de entrega, que comenzamos ahora el lunes 16. Y entonces lo comenzamos ahora a anunciar en las redes y están entrando 500 personas al mes. Y muchos tienen los vales del sección 8, pero aunque sean un matrimonio que ambos tienen vale, su ingreso combinado no puede pasar $1,585. A ese nivel en las Islas Vírgenes es como $3,000-4,000. Diablo, $1,500. Un matrimonio, $1,585. O sea que básicamente son propiedades que la clase, solamente clase baja pudiera realmente clasificar. Clase bien baja. Por eso. Clase baja, clase sí, bien baja. O sea, tú no puedes ser cajero. Nada, es que si tú eres un veterano. Pues después quieren que la gente trabaje y no trabaje por debajo de la mesa. Porque pues lo que tú haces es que trabajas por debajo de la mesa. Oye, este ejemplo, una veterana disabled, pero se gana $1,600 de pensión. No puede. No puede. O sea, sirvió al país. Está con disability porque sirvió al país. Y no puede accesar esta vivienda. Entonces, esa es una de las cosas que Pincy, cuando ella dice que ella va a ir a cabildear a Washington, es para ver cómo humanizamos esto. Porque si tú coges una persona como el mismo presidente Trump, que es real estate developer, es desarrollador de bienes raíces, al mismo no le va a hacer sentido. O sea, nosotros hicimos esta torre de $100 millones y nada más vamos a meter una persona por apartamento. Si podemos meter 2, es más, podemos meter 3. A la nietecita que están cuidando, porque ahí no puede haber mascotas, no pueden haber... Esto es... Y entonces, lamentablemente, a lo que asemeja es un halfway house, en vez de un edificio de esa categoría. Y déjame explicarte, dentro del costo está el subsidio de esos apartamentos por 25 años. La gente dice, $100 millones. Es que dentro, eso no solamente es construcción financiera. O sea, tú tienes que armar un modelo financiero que se va a mantener por 25 años con unas personas pagando $300, $400 de alquiler, incluyendo las utilidades. O sea, bueno, pues vamos a decir algo a mi hija y a tu hijo Adolfo que se vayan. Pues es que no, pues, no hay país. O sea, todo esto que tú me estás diciendo plantea que salvo que hay una revolución tiene que haber real, una declaración de crisis real, vamos a seguir en esta situación aparentemente a perpetuidad. Entonces, ¿qué pasa? Que salvo eso, que sea
Y yo lo que veo aquí es un gobierno donde el presidente del Senado se va por un lado, la gobernadora está por otro y hay una pelea política brutal. Entonces no hay... Oye, y esto no tiene que ver con el estatus, porque aquí seamos independientes, seamos Estado o Estado libre asociado, hay que buscar cómo construir casas y reconstruir las abandonadas. Todos vivimos en una vivienda. Todos. PNP, independentistas, comunistas, MAGA, todos al final de la noche ponen la cabeza en una cama en una vivienda. Y hay que pensar en la importancia de eso. En Florida, ahora mismo en Miami, tienen una crisis de vivienda gigantesca porque se mudaron muchas personas de los estados azules, demócratas, a Florida, y no hay escuelas, el tráfico es increíble, el costo de la vivienda se ha disparado, servicios... o sea, que en diferentes lugares hay diferentes cosas. Aquí por lo menos tenemos escuelas. Sí, pero en el caso de Florida hay más de casi 2 trillones de proyectos en construcción o en propuestas de construcción. O sea... que es lo que yo digo, pero es porque Miami y Florida son estados pro desarrollo. Y saben que tienen esa necesidad y saben, como tú bien dijiste, que ellos necesitan ese tax revenue. Esos ingresos, necesitan el IBU, necesitan patente, necesitan que compren autos. No, y en eso de allá el impuesto principal es el impuesto a la propiedad. O si no tienes construcción, el impuesto a la propiedad disminuye. Porque no es state tax. Correcto. Entonces, y en Texas pasó, by the way, en Austin hubo un momento donde llegó un punto que las casas se dispararon de precio. Y ahora. Y volvieron a construir y volvieron a bajar de precio. Y entonces el mercado se estabiliza. El mercado se estabilizó. El mercado se estabilizó. En Londres los precios han bajado 25%. En Londres, por el Brexit. Y se tomaron unas decisiones y entonces mucha gente de la Unión Europea que vivía en Londres, italianos, se mudaron de vuelta a sus países. No, y los headquarters de un montón de empresas tuvieron que regresar a Europa. Exactamente. Y pasa, el mercado de bienes raíces es un mercado que... Pero no me suena que hay voluntad aquí para hacer una convención de país o un tipo de plan de país. Suena que vamos a seguir en las de los special interests, van entonces allí al Capitolio, detienen los proyectos y la gobernadora... Te voy a decir algo, Jay, aquí, y esto es bien, bien importante. Si tú traes al Inter Miami, que viene ahora a jugar aquí, y le das 40% por créditos contributivos, y si tú traes a un concierto de música, y si tú traes a una cuestión culinaria, o si tú haces un hotel... te dan 40% de tax credits. ¿Por qué no en vivienda de interés social local, no federal? La federal viene con unos costos gigantescos y viene paga por el gobierno federal, por el tío Sam que viene. Pero para vivienda de interés social local, vamos a darle algunos de esos incentivos. No como la ley 212, de que si tú me construyes aquí y aquí, 75% de descuento. Oye, Ciudadela fracasó con 75% de créditos contributivos. Y fracasó con 75%. Fracasó en el momento, por si acaso. En ese momento. Hoy en día otra cosa. Por la demanda, precisamente. Obviamente, pero que no necesariamente los créditos contributivos es lo que te va a hacer un proyecto viable de hotel. Aquí todos los hoteles de Puerto Rico, hasta hace poco, todos se fueron a ajuste con créditos contributivos. Y puedes hacer una larga lista y varias itineraciones del mismo hotel que se ha ido. Pero para vivienda asequible, no estamos hablando de vivienda de lujo, no estamos hablando de vivienda, pero mira, en el cuatrenio pasado, una ley para subir la vivienda de interés social de 120 a 210 se colgó. No. Porque decían que esas casas no se iban a vender en 210. Pero nuevamente, yo creo que lo que hay que traer la atención es que todos estamos en una isla que necesitamos que la gente joven se quede aquí. Nosotros no nos hemos enterado de que somos una isla, nosotros queremos continente. Parte de nuestro problema es ese. Es ese mismo. Es ese. Y quizás esa falta de perspectiva global es el problema. O sea, y el hecho de que aquí haya una válvula de escape tan fácil que con 90 pesos te vas de aquí y ya tienes la mitad de tu familia afuera. Nosotros, o sea, el impacto demográfico que nos espera los próximos 10 años es tan dramático y yo no sé si es que simplemente pues hemos decidido que el próximo resuelva. Me parece que es eso, me parece que estamos en la era donde que el próximo resuelva. Y tenemos, te voy a decir algo, yo recientemente estoy construyendo un proyecto, pero estaba buscando un apartamento para mudarme. Jay, no existe un apartamento para mudarse en el área metropolitana, o sea, nuevo, a condiciones, o sea... que vi que hasta las mismas personas que la gente discrepa con ellos de la ley 60-2022
Cuando esas personas vienen aquí, aquí Sí, apenas sí. hay vivienda también para ellos. No Bueno. es que ellos desplazan al Puerto, es que no hay vivienda, punto. Bueno, o sea, Península se vendió en cuánto, ni salió al mercado. O sea, que fue uno de los pocos proyectos de eso, ¿verdad? De mucho capital que salió y ni siquiera salió al mercado. O sea, se vendió antes de salir al mercado. Y así hay varios en Puerto Rico. O sea, pero nosotros tenemos que unirnos como país y mirar todos en la misma dirección, ya seamos desarrolladores, ambientalistas, ya seamos personas que quieren construir de interés social, del mercado medio, que es peor todavía, Jay, el mercado medio no existe. No existe, Aquí se nada murió. más existe como países tercermundistas, como República Dominicana. O tú estás en Punta Cana, en Cap Cana, o tú estás... Yo he dado esa vueltita, güey, es terrible. Tú sales de Cap Cana y ves tanta opulencia y al frente literalmente lo que es pobreza de niños sin ropa. Y es, wow, o sea, es brutal. Bienvenido a La Resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail, por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Funcionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros